Muy buenas tardes con todos. Esta es la clase de accesibilidad y usabilidad de la carrera de Ingeniería de Software de la Escuela Politécnica Nacional en Ecuador. En esta oportunidad vamos a empezar el estudio de las pautas de accesibilidad WCAG, la versión 2.2. Este estudio es parte del trabajo que hacemos para tener los elementos técnicos necesarios para poder construir productos de software, sean estas aplicaciones web, aplicaciones móviles, sitios web, páginas web en general, con consideraciones de accesibilidad. Entonces, a partir de esta clase y durante las próximas 4 clases vamos a enfocarnos en detalle en cada uno de los principios de las pautas de accesibilidad de la WCAG 2.2. Entonces, vamos a recordar que las pautas WCAG están organizadas en 4 principios, que son el principio perceptible, operable, comprensible y robusto. Entonces, esta y las siguientes 3 clases van a estar dedicadas al estudio de cada uno de estos 4 principios. Es importante saber que cada principio incluye no solamente las pautas como tal, sino también incluye criterios de éxito, incluye técnicas suficientes, lo que se llama técnicas suficientes, lo que se llama técnicas recomendables y los posibles fallos. Las pautas como tal no son comprobables, es decir, yo no puedo decir la pauta está cumplida o la pauta no está cumplida. En realidad, los que son comprobables son los criterios de éxito. Por eso es que este estudio lo vamos a hacer a nivel de los criterios de éxito. Y entonces los criterios de éxito sí son los que puede decir este criterio sí se cumple o no se cumple. Y aparte, los criterios de éxito en la norma están establecidos como tecnológicamente neutros. Es decir, no se establece cuál es la tecnología que se puede utilizar para implementar un determinado criterio, sino que más bien el criterio es agnóstico a la tecnología, es decir, no importa la tecnología que tú utilices para la implementación, en tanto en cuanto el criterio sea cubierto el momento que tú implementas tu producto de software. Ya las referencias propias de tecnología, utilice JavaScript, utilice CSS, utilice WAria o lo que sea, se encuentran a nivel de lo que se llaman las técnicas suficientes. La palabra suficiente se debe al hecho de que se dice que al utilizar esta técnica es suficiente para poder remover una barrera y por lo tanto para poder añadir accesibilidad. Pero también hay técnicas que se llaman recomendables. Las recomendables ya se orientan a tipos específicos de usuarios. Por ejemplo, una técnica recomendable para usuarios ciegos o una técnica recomendable para usuarios con problemas motores, mientras que las técnicas suficientes nos permiten remover barreras de manera suficiente, mejorar la accesibilidad de manera general, sin enfocarte en una discapacidad específica. Por eso es que en el estudio de los criterios de éxito es importante que ustedes revisen a nivel de la documentación, que ya les voy a comentar cómo accesar, por lo menos las técnicas suficientes. Y si es que hay posibilidad, también las técnicas recomendables. Y finalmente los fallos es el listado de todos los posibles fallos que pueden producirse por motivo de los defectos o falencias de accesibilidad. Entonces, vamos a ver que en la documentación que está en este enlace de aquí, que ya lo voy a abrir, de la w3.org, el enlace que nos lleva a la WCAG 222, a partir de ahí tú puedes entrar por el nivel de guidelines o nivel de pauta. La primera de las cuales que vamos a estudiar es la 1.1, que se llama texto alternativo, que tiene su respectiva explicación. Pero lo interesante es que en este cuadradito de acá vas a encontrar 2 enlaces. El un enlace te va a llevar a la sección de entendimiento,
en este caso el entendimiento de los textos alternativos es el entendimiento de la pauta, y la otra te va a llevar a la sección de cómo lograr cumplir con esta guía, es decir, a la sección donde vas a encontrar los criterios de éxito, las técnicas suficientes, las técnicas recomendables y los fallos, como ves acá, acá debajo, ¿no? Entonces acá debajo está capturado para el contenido no textual, que vendría a ser el criterio de éxito, el enlace que te permite ir a ver las técnicas suficientes, las técnicas recomendables y los fallos. Entonces, me voy a salir un ratito de la presentación para accesar al sitio como tal. Ustedes también lo pueden hacer en sus respectivos escritorios. Déjenme nada más ponerme acá. ¿Ok? Entonces, le puedes buscar simplemente como WCAG 2.2 y entrar al que es oficial, no a los patrocinados, sino al que es oficial de la W3, que es este de acá. Entonces, aquí van a encontrar ustedes toda la documentación completa, completísima, para poder investigar ya las tecnologías con las que van a implementar rampas digitales dentro del prototipo funcional que ustedes están construyendo. Recuerden que nuestro prototipo ya tiene que ser visible vía navegador, por lo tanto ya tiene que ser programado, ¿no? No va a tener funcionalidad de backend, solamente va a tener interacción visual de frontend, pero esa parte visual ya debe demostrarse que es accesible y también usable. Entonces, como les comentaba la clase pasada, las WCAG 2.2 salieron reciencita, la última versión, el 20 de julio del 2023, es la versión con la que nosotros vamos a trabajar. Y en la parte de acá abajo es donde ya empiezas a ver cada uno de los principios, ¿no? Aquí tenemos el principio perceptible, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Tenemos la pauta 1.1, que es el texto alternativo, y el primer criterio de éxito, que es contenido no textual. Entonces, si yo le doy clic aquí, entonces me da toda la información, a qué nivel corresponde, ya vamos a hablar en un momento de los niveles, y me da toda la información que tiene que ver con este criterio de éxito. Recuerden que es a este nivel de criterios de éxito donde yo determino si se cumple o no se cumple. Y obviamente este criterio de éxito se arrastra hacia la pauta que está encima, que es la 1.1, y se arrastra o se hace trazabilidad hacia el principio que está encima, que es el principio 1, que es de percepción. Y como vimos en la captura, en este lado de acá tienes los enlaces a cómo entender y cómo cumplir o cómo implementar, ¿no? Entonces, si tú le das a cómo entender, es súper, digamos, completo, porque como ustedes ven en este pequeño índice de contenidos, te dice cuál es la intención de esta pauta, cuáles son los beneficios, te da ejemplos, te da algunos recursos adicionales, te habla de las técnicas, te da algunas reglas para hacer pruebas, te da una parte de terminología y algunas reglas adicionales. Entonces, me gustaría irme a la parte de beneficios, porque en los beneficios te da una descripción bastante amplia de de por qué es importante este criterio de éxito, ¿no? Por ejemplo, este en particular ayuda a la gente que tiene dificultad percibiendo contenido visual, que puede utilizar tecnología de asistencia como que te lean en voz alta, o que pueda necesitar tecnología que le convierta al braille. Te habla de también que los textos alternativos te ayudan a gente que tiene dificultad en atender fotografías, dibujos, otro tipo de imágenes como diseños gráficos, cuadros, representaciones 3D, animaciones, etcétera. También beneficia a personas que son sordas o que tienen dificultades de escuchar debido a que tienen problemas para entender información auditiva o problemas para ver presentaciones, para leer representaciones textuales. También te ayuda a gente que tiene sordoceguera y que por lo tanto utiliza braille, etcétera, etcétera, ¿no? Te da algunos ejemplos de algunos tipos de escenarios en los cuales se utiliza la pauta y etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, es súper completo, obviamente es largo, por eso es que sería importante que ustedes para el proyecto se repartan las pautas.
y se vuelvan especialistas, si se quiere, en cada una de las pautas y se encarguen de implementarlas dentro del prototipo, ¿no? Cada persona puede tener algún conjunto de pautas a cargo. Pienso yo que esa sería la mejor manera de distribuir el trabajo del proyecto. Y en la parte de How to Meet, pues está ya temas de implementación, ¿no? Entonces aquí te puede indicar las técnicas y también los fallos. Entonces yo le abro acá y entonces aquí están las técnicas suficientes. Por ejemplo, el uso de ARIA, el uso de Flash, el uso de headings, etcétera, etcétera. Entonces, si yo voy a cada uno de estos, por ejemplo, ARIA 6, que sería una técnica específica, entonces me da la explicación de cómo aplicar la etiqueta, en este caso ARIA Label, y cómo también puedes utilizar la etiqueta ARIA Label Led By, y la diferencia entre las dos. Te da ejemplos de código, como puedes ver acá. Entonces, toda la información está acá partiendo desde el principal, que es este de aquí, ¿no? Simplemente le buscas WCAG 2.2 y te vas a la parte principal, donde te sale ya toda digamos, la parte principal de la documentación de las pautas. Entonces, en clase lo que vamos a hacer es obviamente ganar tiempo para que ustedes no tengan que revisar en detalle más que cosas puntuales. Vamos a ver en clase un resumen y visión general de cada una de las pautas organizadas por los principios. Entonces, de eso se trata el trabajo que vamos a hacer acá. Antes de empezar a hablar de pautas, me faltaría mostrarles los niveles. En este mismo momento lo voy a hacer. Entonces, volviendo a donde estábamos, acá están los niveles. Las pautas WSG establecen 3 niveles llamados A, AA y AAA. A es el nivel más básico, como dice aquí, las pautas de nivel A abordan las barreras que de hecho impiden que algunos grupos de usuarios puedan acceder a sitios web. Por lo tanto, estas pautas de nivel A deben obligatoriamente ser tomadas en cuenta, porque si no vas a perjudicar a personas. En otras palabras, las pautas A son obligatorias porque es lo mínimo que debes hacer. Luego vienen las pautas AA, que son intermedias o recomendadas. Entonces, abordan a otras barreras que podrían dificultar. O sea, son barreras que a algunos sí les dificultaría, a otros no. Y por lo tanto, sería importante hacer un esfuerzo añadido y deberíamos tomarlas en cuenta también para lograr una mayor accesibilidad. Entonces, las A son obligatorias, las AA serían recomendadas. Sin embargo, la mayoría de las legislaciones en países que han adoptado la WSG, incluyendo el Ecuador, piden que se llegue hasta el nivel AA. Entonces, por ley, la mayoría de países tienen que llegar al nivel AA. Y finalmente tenemos el nivel más alto, que es el AAA. Entonces, aquí en AAA ya se habla de temas de usabilidad, no solamente de barreras, y entonces al aplicar las pautas de nivel AAA, podríamos abordar de mejor manera la usabilidad para todos los usuarios y también abordar problemas específicos de ciertos tipos de discapacidades, de personas que tienen discapacidades puntuales. Entonces, para el prototipo de ustedes, vamos a seguir el mismo esquema. Es obligatorio que estén presentes las pautas A. Si es posible, traten de que estén presentes también la mayoría de pautas AA y queda opcional el implementar AAA. Es decir, ustedes podrían dejar por fuera en el prototipo el nivel AAA, pero deben obligatoriamente cumplir con todas las pautas de nivel A y con todas las que puedan del nivel AA. Esa sería nuestra propuesta de alcance en cuanto a niveles para los prototipos funcionales que estamos desarrollando. Vamos ahora sí al principio perceptible. Aquí vamos a necesitar ir haciendo algunas cosillas prácticas, entonces vamos a ir intercalando teoría con ejercicios. Entonces estén atentos para que puedan ir realizando los ejercicios conforme se presenten, ¿no? Al principio sí tenemos que cubrir algo de teoría, pero después ya vamos a ir haciendo la parte práctica intercalada.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos del primer principio, que es el principio perceptible? Primero, conocer las pautas de accesibilidad que están dentro de este principio de perceptibilidad o percepción. Segundo, reconocer si las pautas de perceptibilidad están presentes o no en una página web. Y lo más importante, aplicar estas pautas en el desarrollo de una página web. Entonces, estos son nuestros 3 objetivos de esta primera parte, ¿no? Conocer cuáles son las pautas que forman parte del principio perceptible. Segundo, reconocer si esas pautas están o no presentes en una página cualquiera. Y tercero, aplicar las pautas para desarrollar páginas que cumplan con el principio de percepción. Pero, ¿qué es la percepción o perceptibilidad? Es básicamente lograr que la información, o sea, contenido, y los componentes de la interfaz, o sea, elementos de interacción como botones, campos y demás, sean presentados a los usuarios de tal manera que dichos usuarios puedan percibirlos. Entonces, lo primero es poder percibir con algún sentido, vista, oído, tacto, tanto el contenido como los elementos de la interfaz. Esa es la perceptibilidad. Porque si es que no es percibido, no va a poder ser operado o comprendido, ¿no? No tendría sentido tratar de hacerlo operable o comprensible si en primer lugar no es percibido. Entonces, el primer paso siempre es la percepción. Entonces, ¿cuándo puede ser que un contenido web no sea perceptible o percibido por los usuarios? Si es que hemos cometido alguno de los siguientes errores. Como ejemplos, ¿no? Primero, utilizar fuentes de letra pequeñas o difíciles de leer. Entonces, en el prototipo, verifiquen el tamaño de letra y la fuente que utilizan en sus interfaces. Segundo, especificar colores para las fuentes de letra que no tengan suficiente contraste con el fondo. Entonces, verifiquen los contrastes de colores que están utilizando en su prototipo. Tercero, omitir la descripción textual en una fotografía o imagen. Entonces, toda imagen, logo, fotografía, diagrama que ustedes tengan en su prototipo tiene que venir con descripción textual, es decir, con texto alternativo. Siguiente, no proporcionar subtítulos o transcripción de contenidos multimedia y de audio. Entonces, si tu prototipo incluye un video o incluye un audio, tiene que venir con los respectivos subtítulos en el caso del video y con la respectiva transcripción que pueda ser descargada por el usuario en el caso del audio, pensando en usuarios sordos, ¿no? Y por último, si tú pones tiempo en las respuestas, el límite de tiempo. Acuérdense cuando en la consulta de dónde vas a votar te demorabas mucho, te votaba nomás, ¿no? O en el cajero automático también, ¿se acuerdan cuando nos tapamos los ojos y te demorabas mucho? Bueno, el cajero volvía a cero nomás. Entonces en ese caso, son interfaces que tienen límites de tiempo, que tienen respuestas cronometradas, que en lo posible hay que evitar. Pero si son necesarias, deberían poder ser configurables. Es decir, yo digo que el examen de este curso es de 60 minutos. Sin embargo, al estudiante X que tiene algún tipo de situación de discapacidad, le elimino ese límite. Entonces, configuro diferente para él. Entonces, si es que es necesario tener límites de tiempo, que esos límites de tiempo puedan poder configurarse para situaciones de usuarios específicos. Eso es como las principales cosas que es súper importante que se descarguen estas diapositivas y señalen estas 5 cosas como las principales que ustedes tienen que hacer en esta parte de percepción. Sin embargo, obviamente las pautas van más allá de estas 5 cosas y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta clase. Entonces, estas que hemos mencionado acá, por ejemplo, son las que se abordan nada más en las pautas 1.1, 1.2 y 1.4. Entonces, vamos a ir revisando las pautas en orden de numeración. Entonces, la pauta 1.1 es el famoso texto alternativo y dice básicamente se debe dar alternativas textuales para cualquier contenido que no sea de texto. Y entonces ahí se toma en cuenta los tipos de letras grandes, como decíamos, la posibilidad de que la persona tenga que utilizar una traducción a braille, para lo cual obviamente tendrá que tener el dispositivo de hardware respectivo, ¿no? Entonces existen impresoras braille que lo que se muestra en pantalla a su vez se refleja
en la placa braille que tiene el usuario ciego o sordo ciego para utilizar las yemas de los dedos y hacer la lectura con los puntos de braille, ¿no? Y también en esta parte hay que tomar en cuenta que los textos alternativos tienen que estar en un lenguaje lo más simple posible, pensando en las personas que puedan tener dificultades cognitivas. Ya vamos a hacer ya más luego un ejercicio específico que cada uno de ustedes tiene que hacer de creación de una página web, en donde quiero que tomen en cuenta este tema del lenguaje súper simple para la descripción del texto alternativo. Entonces, ¿qué más? En este principio, hablando de contenido no textual, todo contenido no textual debe tener un texto alternativo que sea equivalente, ¿no? La pauta 1.1 hace ciertas excepciones. Dice, si lo suyo es un control, es una experiencia sensorial, es un captcha o es algo decorativo, en esos casos no hace falta que usted ponga texto alternativo. Dice la pauta 1.1. Sin embargo, yo les recomiendo a ustedes mejor no hagan excepciones. Mejor pónganse como regla general. Cualquier elemento no textual que yo ponga en mi interfaz, le tengo que poner una alternativa en textual para que describa de lo que se trata. Incluso la decoración, ¿no? Podría decir, es una banderita lila horizontal que decora esta página, por decir algo, ¿no? Acordándose del tema de texto simple. Entonces, se dice que escribir textos alternativos es en realidad todo un arte, y entonces deberíamos tener ya en un proyecto serio más grande, totalmente inclusivo, una persona especializada en la escritura de textos alternativos. Es decir, en un contexto ya más amplio no debería ser nuestra responsabilidad, porque a la final somos ingenieros de software, el tema de los textos, ¿no? Sin embargo, aquí algunas reglas que podemos utilizar a la falta de ese rol específico de redactor de textos alternativos. Entonces dice, una de las formas más comunes de eliminar las barreras asociadas a contenido visual es utilizar el atributo HTML que se llama el atributo alt, que va dentro de la etiqueta IMG. Entonces, para poner una imagen en una página web utilizas IMG. Y cuando utilizas IMG, tienes que obligatoriamente poner dentro del IMG, del tag IMG, el atributo alt. Y como parámetro del atributo alt, la cadena de texto, ¿no? Entonces, se dice que crear un texto alternativo bien hecho es todo un arte, porque en primer lugar, no puedes exceder de 125 caracteres, como antes eran los tweets, ¿no? Recordemos que el texto alternativo ayuda a las personas que tienen dificultad para percibir contenidos visuales, pero no solamente porque sus ojos les fallan, también puede ser porque tienen dificultad para entender el significado de fotografías, dibujos y otras imágenes. Entonces hay ciertas condiciones cognitivas que hacen que a una persona le sea difícil entender un esquema. ¿Sí? También hay quienes tienen dificultad en comprender información sonora, es decir, cuando está la información en formato de audio, les es difícil, pero les es más fácil cuando la leen, ¿no? Cuando está en formato textual. Y también a las personas ciegas y sordos ciegas que pueden tener necesidad de leer textos en braille, porque en su impresora braille se le va a poner los puntos braille acorde o para reflejar justamente el texto alternativo que hayamos puesto. Además, los textos alternativos ayudan también a usuarios que estén trabajando con navegadores en formato solo texto. ¿Por qué podría yo querer hacer eso? Como ustedes saben, yo puedo configurar mi navegador para que no descargue imágenes. Y lo podría hacer porque mi conexión es lenta, porque estoy en plan de datos y no quiero que me descargue imágenes pesadas que me van a consumir datos, etcétera, ¿no? Y también los textos alternativos son los que son utilizados por los algoritmos SEO, los algoritmos de búsqueda en la web, ¿no? Entonces, por eso es súper importante porque se dice que buscadores como el Google y todos los buscadores en general, de cierta manera son ciegos, porque ellos tampoco entienden imágenes. Ellos lo que hacen el scrapping es de la parte textual de los contenidos, ¿no? Entonces, por todas esas razones es importante poner textos alternativos. Y aquí viene nuestro primer ejercicio de hoy.
Entonces necesito que abran su editor de texto HTML, que puede ser tan sencillo como tu blog de notas. Le pongas este nombre, ejercicio al text, tu apellido y punto HTML, y crees un texto parecido al que está acá. Se lo pueden hacer cut and paste si quieren para ganar tiempo, pero básicamente tiene la etiqueta HTML señalando que el lenguaje va a ser español. Tiene un heading donde yo le he puesto uso de texto alternativo como genérico, pero ustedes cámbienle, aumentenle, pónganle su nombre si quieren o pónganle de qué se trata el ejemplo. Tiene un cuerpo en el body donde yo he puesto solo una etiqueta de tipo IMG. En el source tendrán que poner ustedes la imagen que ustedes escojan y en el alt el texto alternativo que ustedes escojan. Se cierra el body y se cierra la página HTML. Entonces, ustedes escojan una imagen que ustedes tengan a mano o que se descarguen ahorita del internet, pero lo importante es que le pongan un texto alternativo. Ahí está la parte importante del ejercicio, que sea una descripción corta, como sabemos, menos de 125 caracteres, pero sobre todo significativa de la imagen. Luego le guardas el archivo con el nombre que quedamos y le abras en el navegador web para verificar que se muestre correctamente la imagen. Prendes tu texto alternativo y verifica que el texto, tu lector de pantalla, prendes tu Chromebox y verifica que el Chromebox lea tu texto alternativo. Entonces, yo les voy a mostrar ahorita el ejercicio como lo tengo hecho yo, mientras ustedes se van preparando su notepad o donde quiera que vayan a escribir el código y copiándose el código. Entonces, les voy a mostrar, yo lo hice muy sencillo, espero que ustedes hagan algo mucho más sofisticado, ¿no? Entonces, acá en mi directorio de usabilidad y de tecnologías de accesibilidad, tengo mi archivo HTML, que es el ejercicio de alt text. Entonces, como es de tipo HTML, lo voy a abrir con mi navegador. Le voy a dar doble clic nada más porque se va a abrir automático. Y se me abrió en el Explorer, creo. En este caso, mi Explorer, les quiero mostrar, yo lo tengo configurado para que no descargue imágenes. Entonces, fíjense en que como solo tiene la imagen, me salió el icono de que no me va a descargar imagen porque lo tengo configurado así, pero me salió el texto alternativo. Entonces, das cuenta que fuera ciego, no puedes ver la imagen y tu lector de pantalla te lee esto. Gatito de pelaje anaranjado y ojos plomos sentado mirando hacia el frente. Entonces, con esta lectura que yo te acabo de hacer, en tu mente ya se puede ir formando tu idea de la imagen que vas a ver, ¿no? Entonces, esto cuando yo le he configurado a mi navegador para que no presente imágenes a propósito. Ahora sí les voy a mostrar en el navegador donde sí me va a salir con la imagen, que debería salirme en mi navegador. Déjenme ver. Quiero mostrarles en el Chrome, pero el Windows no me está ayudando. No, se me está yendo por default acá. Entonces, no importa, le voy a tomar. No sé por qué mi navegador me está jugando mala pasada ahorita, pero veamos si aquí le puedo poner así. No, debería buscarle, obviamente no me va a buscar. Bueno, mientras yo busco la manera de mostrarles en mi pantalla el gatito, por favor continúen trabajando ustedes. Recuerden que deben llegar hasta el punto en que la imagen se despliega en su navegador, pero más que eso, que cuando prendes tu lector de pantalla, el lector de pantalla te lee el texto alternativo que tú has puesto. Y luego vamos a compartir algunos de esos, de los ejercicios de aquí para revisar entre todos la calidad del texto alternativo. Entonces nos vamos a tomar 5 minutitos, ahorita son 6:38 y vamos a empezar a revisar aquí mismo en pantalla, compartiendo pantalla a las 11:43. 5 minutitos para que hagan su mejor
página HTML con texto alternativo. Hasta eso yo también voy a seguir buscando desplegar el mío. Ok, yo ya lo logré. No sé por qué la opción del escoger navegador se me perdió, se me estaba yendo por default al Edge, pero ya está, tenemos 3 minutos más para que sí mismo ustedes tengan listo en su estación de trabajo la versión visual de la página web y también abran la versión HTML donde podamos ver que está efectivamente la etiqueta IMG con el texto alternativo. También noten cómo yo he puesto el title a nivel interno, ¿no es cierto? Uso de texto alternativo va a ser leído por el screen reader. Sin embargo, como ustedes pueden ver en mi página, que es muy simple, no hay ningún texto, solamente está la imagen. Entonces, ustedes pueden obviamente hacer un trabajo mucho mejor que yo. Tienen un par de minutos más. Ok, entonces estamos ya con el tiempo. Vamos a ver, Andrés Ponce, por favor, si nos puedes compartir tu pantalla y mostrarnos tu ejercicio. Claro, profe. A ver, en el código
Estaba poniendo un poquito de estilos. Y bueno, aquí está la imagen. Y aquí le puse el texto alternativo de personas dándose la mano en medio de una reunión de trabajo. Y en efecto la página tiene ese contenido. Está muteada, profe. Así. Profe, está con Pero, el micrófono apagado. Perdón, gracias. Disculpa que no. Ya, Andrés, te preguntaba si es que tú en tu cotidianidad has utilizado o has puesto textos alternativos, por ejemplo, cuando creas un tweet o cuando creas en Instagram una entrada. eh, La ¿Has verdad hecho? es que no soy de publicar mucho. Y en Ujú, Twitter los textos alternativos como que recién se añadieron. Pero ujú. en lo que respecta a HTML, cuando me pongo a programar, sí le suelo poner algunos textos alternativos Perfecto, para sí, los bueno, les trabajos. comento que todas las herramientas, Facebook, Twitter, TikTok, tienen la posibilidad de crear textos alternativos, entonces es una buena práctica que debemos tener siempre de que publiquemos algo, incluir, y obviamente cuando desarrollamos código HTML también. Gracias, Andrés. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Quién más? Valerie, si puedes, por favor, compartirnos el tuyo y gracias por hacerme notar que estaba sin micrófono. Pero, profe, ya le comparto. Ya. Entonces, bueno, noten que entonces para el prototipo toda Pestaña uso de imagen, texto alternativo de la ventana. Perdón, profe. correcto, sí, estábamos escuchando tu screen reader, ajá, Ujú. ok, Imagen y de un perrito negro con ojitos oscuros, que está sentado sobre un piso de madera. perfecto, gracias. Si vieron cómo en este caso la descripción nos da toda la información en este caso de lo que estamos viendo nosotros, pero lo que sería, entre comillas, lo que vería la persona ciega a través de la información que recibe leída, ¿no? Esa es la importancia que tiene. Valerie, tú cuéntanos igual, ¿has tenido la costumbre antes de usar textos alternativos? Solo cuando estoy programando con HTML, pero no es tan específico. Ponemos una breve descripción, tal vez de 2 o 3 palabras sobre la imagen. Ujú. Sí, por ejemplo, podrías haber puesto imagen de perro. O peor aún, hay herramientas que automáticamente te colocan el nombre del archivo. Digamos que este archivo se llamara foto37.jpg. Entonces, hay herramientas de desarrollo que cuando tú creas, te crean pues el código HTML base, te dan poniendo, y como no saben la imagen de qué se trata, pues te ponen el nombre del archivo. Entonces, a la persona ciega le leería imagen, foto 127.jpg. Y entonces eso es como incluso una falta de cortesía, ¿no? Con la persona ciega, el hecho de ponerle como descripción el nombre del archivo o una descripción general que diga perro, pero, o sea, no te da el mayor contexto. Tenemos que hacerla como hemos visto ahorita, ¿no? En los dos ejemplos. Veamos un tercer ejemplo. Gracias, Valerie. Damián. Damián Suárez, por fin. Sí, sí, profe, aquí estoy. Ya, dale, compártenos tu pantalla y cuéntanos tu ejemplo. Ya, profe, aquí está, creo. No estamos viendo, compártenos. Ahorita sí, ya, Ahí, ya. ya, ya viene, ya viene. Es que es de estar lejos. Ok, ya tenemos, ok. Ahí estamos. Ujú, Ahí está la imagen que puse, profe. ujú. Y el texto alternativo es este de aquí, ¿no? ¿Nos puedes leer, por favor, como que fueras el... Sí. Perfecto. La torre de Pisa es un icono inclinado de la arquitectura.
italiana, cautivaba a millones de visitantes con su singular belleza y misterio. Una maravilla que desafía la gravedad y celebra la perseverancia humana. Chévere, Ujú. muchas gracias. Fíjense en cómo a pesar de que 255 caracteres parece poco, con un poco de cariño uno sí puede darse el tiempo de pensar que del otro lado va a estar una persona, otro ser humano, ¿no? Y no cualquiera, sino un ser humano que probablemente es ciego, puede ser sordociego, que puede tener dificultades incluso por temas económicos para poder descargarse imágenes y que quiere tener la información que tú estás proporcionando en tu aplicación o en tu página web en general. Entonces, con la mira, pensando, enfocándote en eso, ¿no? En la persona que está del otro lado, tomarte un poquito más de tiempo en hacer una descripción alternativa que realmente le dé un mayor contexto a la persona es lo que se debe hacer. No importa si la imagen es el logo corporativo o es simplemente un avatar que tú estás usando para adornar la página, igual podrías decir ahí, esta es nuestra mascota, que es de la pantera negra de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Sistemas y que usa una camiseta blanca con un símbolo de no sé qué. O sea, hacerlo con cariño, ¿no? Esa es un poco esta parte. Muchas gracias. Entonces, vamos a seguir avanzando porque hay bastante tela que cortar en esta parte y estén atentos porque enseguida nos viene un ejercicio un poquito más complicado, ¿no? Profe, Sí, una claro, duda. te escucho. Hijo. Por ejemplo, yo puse al personaje Snoopy Ya. acostado sobre su casa. Y yo puse a Snoopy acostado sobre su casa. Pero, ¿qué pasaría si alguien no entiende qué es Snoopy, que es un dibujo animado? Entonces, tendría que Tienes que poner algo ponerle como más. Ujú. muestra al querido personaje Snoopy, quien está durmiendo sobre el techo de su casa, la cual está construida en forma de un icono de color rojo. Sí, lo único que te faltó es describir que Snoopy es un perro blanco, porque Pero, la o sea, persona ¿hasta qué no punto? necesariamente, dijiste querido personaje, ¿no? Pero no necesariamente sabe la persona, ha visto, porque a lo mejor como es ciega tampoco ha podido ver mucho series, ¿no? Entonces, ¿cómo le corregirías aumentando la información de qué tipo de animal es y qué color es? Sí, pero ¿hasta qué punto se requiere describir la imagen? Todo lo que puedas en los 255 caracteres que tienes. Porque nota que las personas que sí ven no les va a estorbar, porque ellos no van a usar el screen reader ni van a estar revisando tu código con texto alternativo. Entonces, a ellos no les molesta, porque ellos igual van a ver la imagen, así se vuelva muy, digamos, larga tu descripción. Sí, sin embargo, a las personas que deciden o necesitan utilizar el texto alternativo, les va a ser de mucha utilidad. Entonces, la respuesta es, sé tan detallado como puedas, tomando en cuenta cómo te gustaría a ti que te describan una imagen si tú no la pudieras ver, o te describan una foto si tú no la pudieras ver. No sé si eso te da un poquito más de elementos para decidir. ¿Te convence o no? Ok, pues. Ok, sí. Entonces, acuérdate que esto no les afecta a los usuarios que no son de screen reader, ¿no? Porque las imágenes se van a ver exactamente igual, visualmente hablando, con o sin texto alternativo. Lo que sí, obviamente, para nosotros sí representa un overhead de tiempo, porque si tu aplicación web tiene gran cantidad de imágenes, pues hay un tiempo considerable que vas a necesitar para desarrollar esos textos alternativos y colocarlos dentro de tu código. Eso sí, o sea, sí hay un overhead para nosotros como desarrolladores, pero también hay que digamos, una compensación que es el saber que tú has hecho un trabajo con mucha conciencia de todo tipo de usuarios, no solamente para aquellos que a lo mejor ni necesitan ni les interesa el tema de los textos alternativos. Vamos a la siguiente pauta, la pauta 1.2, que habla de medios basados en el tiempo. Entonces, los medios basados en el tiempo incluyen varias formas de medios. Por ejemplo, los videos son basados en el tiempo, los audios también, las diapositivas también, las simulaciones. En definitiva, cualquier medio que tenga como propiedad una duración y se vaya presentando a lo largo del tiempo.
Esos son los medios basados en el tiempo y estos también deben tener alternativas. Ya como ya son medios más sofisticados, ya no basta con un texto alternativo. Entonces vamos a ver cuáles son las alternativas que debes colocar. Casos, por ejemplo, solo audio. Entonces yo puedo tener un sitio, digamos, como Spotify, donde presento música, o puedo tener un sitio de podcast, ¿no? Donde presento entrevistas solo audio, o una radio en línea, donde gran cantidad del contenido que se presenta y se mantiene es solo audio. Entonces, si estás en un contexto de solo audio, se proporciona una alternativa para los medios basados en el tiempo que presenta información equivalente para el contenido de solo audio pregrabado. Entonces, ¿cuál sería esta información alternativa? Pues la transcripción del audio, ¿no? Entonces, debajito del control que te permite darle play al audio, o al ladito debería estar el enlace que te permite descargarte el PDF que contiene la transcripción. O debería estar toda la transcripción textual del audio al lado del audio o debajo del audio. Entonces, de tal manera que, nuevamente, siguiendo el mismo principio anterior, quien necesita escucha el texto alternativo, quien no ve la imagen ni fresco, ni se entera que pusiste un montón de cosas ahí adentro. Igualmente con el audio, quien puede escuchar sin problema, le da clic y escucha el audio. Y no se molesta que haya un link al lado que permita descargarse una transcripción o que haya al lado todo el texto del audio, simplemente ignore esa información. Lo importante es que estamos dando opciones de percepción. El uno percibirá por su oído, en el caso del audio pregrabado, el otro necesitará que alguien le lea el texto, en este caso el lector de pantalla, ¿no? Vamos al caso solo video. Entonces, si solo tienes un video, digamos que tienes que mostrar en video el pequeño tutorial de cómo utilizar este formulario, ¿no? Entonces, hay un video ahí y dice, se proporcionará una alternativa para los medios basados en el tiempo o pistas de audio que presente información equivalente para el contenido de video pregrabado. Entonces, yo tengo el video pregrabado. ¿Qué es lo que debo presentar? Debo presentar, por ejemplo, los subtítulos. Debo presentar, por ejemplo, el lenguaje de señas. Debo presentar, por ejemplo, la transcripción, etcétera, ¿no? Entonces, la alternativa para medios de tiempo, en otras palabras, es un documento que incluye descripciones de texto secuenciadas correctamente que corresponden a la información visual o auditiva. Entonces, acuérdense que los medios basados en tiempo son básicamente los que tienen cierta duración y que se van presentando secuencialmente en el tiempo. Entonces, el documento debe incluir el tiempo. Entonces, dirá, por ejemplo, en el minuto número 1, entonces, aquí está ese texto. En el minuto número 2, este es el texto. Sí, si estamos hablando de la transcripción de un audio. De la misma manera, si estamos hablando de la transcripción de un video, en cuyo caso yo debería también transcribir la información visual, ¿no? Entonces, estos documentos de descripciones en texto secuenciada pueden ser documentos, de hecho, muy extensos, ¿no? Porque imagínate transcribir en texto un video de 2 minutos. Entonces, te puede tomar gran cantidad de texto, pero es necesario hacerlo para cumplir con la pauta 1.2. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algo más sobre esta pauta, ¿no? Entonces, si tengo pregrabado, tengo que tener los subtítulos. Se proporciona subtítulos para todo el contenido de audio pregrabado en medios sincronizados, es decir, que tengan que ver con el tiempo. Aquí les voy a presentar un ejemplo, voy a acabar de leer la diapo y vemos los ejemplos, ¿no? Luego, también podemos tener una descripción de audio o alternativa de medios también pregrabados para películas, que eso es un poco más complicado, pero vamos a ver cómo hacer. Y también se proporcionan subtítulos de contenidos de audio o de video en vivo. Eso es un poquito más complicado y lo podemos ver aquí solamente en la imagen. Entonces, en este momento está un conferencista dando su charla en hablada, ¿no? Entonces, ese es un medio auditivo, el principal. Sin embargo, vemos como al mismo tiempo que la charla se está dando, alguien está en vivo transcribiendo, y aquí tenemos los subtítulos en amarillo. Eso implica, obviamente, la persona que está encargada de escuchar y poner subtítulos
de manera sincrónica en vivo. Y además tenemos la otra persona que está al mismo tiempo que la persona habla, de manera sincrónica y en vivo, haciendo la traducción en lenguaje de señas. Entonces, este sería un escenario en el cual tú estás proporcionando distintas formas de proveer el mismo contenido temporal en vivo, que es un poco más complicado. Entonces voy a dejar de compartir para compartir más bien directamente acá en el PowerPoint y poder sacarme los enlaces. Déjenme ver acá. Entonces estamos un poquito más acá arriba. No, bastante más acá. Vamos desde por acá. Colete, ya vimos, hablamos del arte del texto, hicimos el ejercicio, estamos aquí. Entonces vamos a ver este primer video. Nada más permítame volverme a salir para garantizar que estoy con compartición de sonido. Ahora sí, ya. Y ahora sí les voy a mostrar mi browser. Ustedes pueden ver el browser, por favor. Sí. Ya, gracias. Y aquí vamos a YouTube y vamos a ver este ejemplo, ¿no? Escuchemos todos. Building your business online? Go to Wix.com and get your site up and running with a tailored creation experience. Add what you need for your business. Omito y ahora sí, ahí vamos. Reciban su atención. Se están quemando las nubes, cae ceniza en mis plantas. Ya que canchi, cosita, cosita, caimán, na cosita canchi, saragota ya pasa. Tinggal yang ini kan, saragota canchi, na pendidikan juga tak cosita canchi. Cara kuasa nara pese cuci ya pida, jam sekarang cuci saja tu pun, cuci juga pida na cuci pasal pida, bangga saja cuci na pun. Ya causa de que primera vez para hace 30 años cuenta que chaipika kushnika tutan de punjandi nina kushnika na joshi hopi impactante karian amma chay mapa mundo narikta rico y ñuka paka yaki pacha karian Europa pikaspaka. Kunan kay pachapi kausaypi kay momento kausaypi ka kay tarpuy kunapi ka ungoy alita pacha llakichinacho, por ejemplo pundaka tauka variedad papa kunata charin kariachi y kay ñukanchi llaktapi nishu kay agato urko kunapipas papataka tarpu karianchi fokuchin karianchi, pero kunambika nya papataka nya natarpi ushan kay fábrica kuna factoría chay sisata tarpu chay yaki mapachi contaminación chay químico kuna tukuy laduma afectan kankashka soberanía alimentaria nishkapaka kay lancha unguymi ninan hatu unguy kan. Le sueltan polvo y el polvo se va todito al tanque de agua y está contaminado eso. ¿Qué podemos hacer? La manera más eficiente y barata de poder mitigar gases de efecto invernadero alrededor del mundo es plantando árboles. Y eso es lo que hacemos. Yukanchi alpa mamama mangakutin paipa kushihuiman paipa yachayman paipa karayman tigraspa y chay tigraypika rikushpa yakutin randi ñukanchipas payman tigrachinata yanakanchi karaykunawan kushi tarpuykunawan punta natiashka muyukunata viña chichishpa kirukunata tarpuspa kutin ñukanchipak alpa mama chay huyayman tigranata yanakanchik.
Ok. No me quería salir del video, ya les vuelvo a poner porque quiero conversar un poquito con ustedes de especificidades en los temas de los contenidos alternativos en un video, ¿no? Y cosas que debemos tomar en cuenta para hacerlo bien. Entonces, déjenme volverme a entrar, se me fue sin querer queriendo. Ahí estamos. Entonces, quisiera conversar con Javier Revelo. Sí, profe. Ok, cuéntame, ¿cómo te ayudó la parte de los textos que contiene este video para percibir mejor de lo que se trataba? Así en términos generales. Bueno, en este caso, como el video estaba en otro idioma que yo desconozco, pues me ayudó a entender, incluso si el texto alternativo está en inglés, pues es un idioma que yo llego a comprender y puedo entender el contexto del video. Entonces, Correcto. Si no hubiera tenido el texto alternativo, el texto subtítulo, aunque sea en inglés, ¿cuál hubiera sido tu percepción de lo que estaba diciendo las personas que hablaban en quichua, en porcentaje? Creo que hubiera entendido más por la parte visual, quizá un 10% del video. Y con los subtítulos en inglés, ¿cuánto le pondrías tú que... Ahí creo que ya sube bastante, sería un 80-90% el que llegue a entender. ¿Y si hubiera estado en español? Ahí hubiera sido el 100% en este caso. Entonces te das cuenta cómo dependiendo de lo que tú decides utilizar va mejorando tu percepción y va disminuyendo la barrera, ¿no? ¿Te fijaste la parte de la música? Te voy a poner al inicio para ver un poquito la parte musical. Déjame ver por aquí, por ejemplo. De esta parte, ¿qué puedes comentar de este cuadro del video en particular? Ahí aparecía una nota musical que en este caso me guía que es parte o sea, que está sonando una canción, básicamente, o un sonido aparte. Te da la idea de que hay una música. ¿Y el texto qué significa en este caso? ¿O qué percepción qué te permite percibir el texto que está al lado del signo musical? La letra de la canción. Correcto. Porque la canción también estaba en quichua, ¿no? Entonces, si no tuvieras, si tú fueras totalmente sordo y estuvieras viendo esta parte del video, sin el título, ¿supieras que hay una canción que se está tocando? No hay manera de saber que se está tocando una canción. Correcto, pero si te pone el signo musical ya puede ser un indicativo, ¿no es cierto? Claro. Y ahora, si tú o escuchas, pero la canción, como de hecho está en quichua, ¿entenderías su significado sin el subtítulo? No llegaría a entenderla. Correcto. Sin embargo, acá fíjate que cuadra, ¿no? Está diciendo las nubes están quemando. Y fíjate que justo la escena es justamente de un atardecer con nubes en colores de fuego, ¿no? Entonces, fíjate cómo está tan bien puesto este subtítulo que con la simbología me va a entender es música y con el texto me está traduciendo la letra de la canción que está tocando a la vez que la imagen, para los que ven, por supuesto, me está correspondiendo, ¿no? Entonces, esta sería la manera, lo voy a hacer más grande, adecuada de poder traducir contenido sonoro, musical en un video para las personas que por cualquier razón no lo puedan escuchar. Incluso para los que no sepan un idioma, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le ves? ¿Habías tú pensado esa posibilidad en subtítulos? O sea, sí lo hubiera pensado, sobre todo porque sí suelo ver bastantes videos con subtítulos, entonces sí estoy familiarizado con este tipo de notaciones que se usan en los subtítulos. Chévere, perfecto. Muchas gracias. Puedes quitar tu micrófono. Quiero mostrarles un par de cosas más aquí en la parte de las entrevistas. Cuando tú das información de las entrevistas, es importante que la persona esté como en un ladito, de tal manera que te permita tener dos espacios. El espacio que esté en el otro lado, que es donde irá el nombre de la persona y su rol,
En este caso está el nombre de Mamá María Santillán y se avisa que lo que ella es habitante de esta población Ágato. Y la parte de abajo es la que está reservada para subtitular. En este caso se han escogido colores que tratan de contrastar con los colores de abajo para que sea fácil de leer para alguien que tenga dificultad visual o cuando estés en un ambiente con poca luminosidad. Por ejemplo, proyectando esto con un infocus en una sala con mucha luz, ¿sí? Entonces, hay el momento incluso que produces el video ya tienes que tomar en cuenta estos componentes, ¿no? El hecho de que sabes que vas a tener que poner el nombre y rol de la persona a un costado, que vas a tener que poner subtítulos a otro costado y por lo tanto ya capturas de hecho la imagen como tal del video de tal manera que te permita tener esos espacios. Y el último espacio que aquí no tenemos porque no está hecho es el cuadrado que ustedes deben haber visto en las noticias, que es en una esquina inferior derecha, por lo general, donde va el recuadro, donde va la persona que va a su vez utilizando lenguaje de señas. ¿Sí? Entonces es súper importante respetar esos espacios donde van a ir las partes textuales que ayudan a la percepción del contenido del video. Déjenme ver qué más. Igual, una vez que la persona ya ha sido presentada, en las siguientes partes del video ya no sale el nombre, es decir, el nombre solo sale un instante, les voy a poner más acá atrás. Aquí fíjense, cuando recién en el frame, en el cuadro que recién sale la persona, es donde se indica su nombre y su rol. En este caso es Taita Oscar Santillán, que es un yachak o un sanador, y acá abajo lo que están diciendo, pero fíjense que en el siguiente cuadro ya desaparece su nombre, y porque ya solo se mostró una vez, y a continuación solo va quedando los subtítulos de lo que él va diciendo, ¿no? Y nuevamente al final tenemos que cuando aparece la canción, que está por acá, se vuelve a utilizar nuevamente el contexto de... ¿Dónde estaba? Más acásito. Perdón que me esté moviendo así. Pero por aquí se vuelve a utilizar nuevamente la simbología de música y la traducción de la letra. Y finalmente los créditos, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso, bueno, este no es un video profesional, pero tienen bastantes de los elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta en esos contenidos de nuestros aplicaciones, ¿no? Tenemos aquí tanto en inglés como bueno, está solo en inglés, pero podría estar en inglés y en español también. Y tenemos al final todo lo que serían los créditos. Esto es un trabajo que hicimos en un proyecto que tuvimos financiamiento de Canadá, por eso estoy ahí también yo nombrada. Y el agradecimiento a las instituciones, por ejemplo, a la Polinacional, que también colaboró, etcétera, ¿no? Tienes aquí también más símbolos que podrían estar acompañados de textos que pudieran darle a la persona más información sobre, en este caso, estas imágenes, ¿no? Entonces, eso es un poco un ejemplo de cómo debemos hacer las cosas en la parte de videos. Anthony Simbaña. ¿Alguna reflexión que tú puedas hacer, Anthony, sobre esta parte de no, Juan está con la mano arriba. Juan, por favor. Puedes prender tu micrófono. Sí. Sí, o sea, más que una reflexión, que tenía una pregunta sobre la música, me quedó una duda. Ajá. ¿Cómo le dan el ritmo? O sea, nosotros les ponemos el simbolito de música, pero la persona, ¿cómo se imagina qué ritmo es o cómo? ¿Podrías ponerle entre paréntesis alguna información como, por ejemplo, soft rock o vals o pasillo? Es decir, claro, ya depende también de quien conoce el contenido, la manera de poder proporcionar. Evidentemente, si la persona no escucha del todo, no va a poder tener esa percepción. Es decir, la percepción no la vas a lograr al 100%, pero vas a buscar mecanismos de aumentar esa probabilidad lo más que puedas. Entonces, si yo al lado del símbolo le pongo entre corchetes el nombre del ritmo, por ejemplo, eso ya podría ayudar un poco más a la percepción. No vamos a lograr la perfección, pero sí vamos a ir superando barreras poco a poco. No sé si eso un poco responde tu pregunta, Juan. Sí. Chévere. Entonces voy a mostrarles el siguiente ejemplo que les prometí.
No sé por qué estoy acá en esta pantalla cuando quiero irme a la otra. Déjenme ver allá. Entonces, el otro que vamos a ver es un ejemplo de, en este caso, de un audio pregrabado, ¿no? Este es una audiodescripción que se llama. Entonces, la audiodescripción es ligeramente diferente de subtítulos. Entonces, quiero que ustedes asimismo perciban con mucho cuidado este ejemplo de audiodescripción y después lo conversamos, ¿no? Lo vamos a ver, no creo que completo porque este es largo, pero vamos a ver algunos minutos para que ustedes puedan percibir lo más posible. Entonces, nada más déjenme ver, siempre me sé olvidar de compartir sonido, aquí sí ya está, y ahora sí. Vamos ahí. Si sale propaganda, disculparán, ¿no? Veamos primero la propaganda. Ah, no, sí salió completo. Llueve mientras la selva es consumida por el fuego. Entre el humo y los árboles aparecen Timón y Pumba. Mientras Simba baja de una roca a reunirse con las leonas, Zazu lo reverencia. Simba saluda a su madre cariñosamente y después a Nala. De pronto, Rafiki llama a Simba con su bastón y le indica que suba a la piedra. Simba se dirige hacia él. Rafiki reverencia a Simba y este lo abraza. Llegó la hora. Mientras todos lo miran con regocijo, Simba sube la roca. Mirando al cielo nublado, escucha a su padre. Simba ruge, seguido por las leonas. Poco a poco, las llamas se extinguen. Sale el sol y todo es verde otra vez. Los animales de la selva se reúnen alegremente ante Simba, Timón, Pumba y Nala, que están sobre una roca. Rafiki se acerca a la roca con la hija de Simba. Levantándola, la presenta ante los animales. Ok. Why are some people blessed by luck? Siempre se me va de más. Valerie, prende tu micrófono, por favor. Conversemos un ratito. ¿Habías visto antes una película con audiodescripción? ¿Estás ahí, Valerie? Sí, profe, perdón. Sí. No había visto nunca una película con audiodescripción. Bueno, ¿y qué se te viene como comentario después de de estos minutos que hemos visto del Rey León? En realidad me parece muy chévere la opción, porque yo entiendo que hay muchas personas que tal vez no pueden ver la película y pues lo interesante es que lo hagan lo más sencillo posible, pero que también describan de buena manera lo que está sucediendo, como justo lo veíamos en este video. Entonces, no sé qué tan factible sea cuando estén hablando las personas, cómo van a describir tal vez el audio de lo que está pasando y lo que las personas también están diciendo. Entonces, como que me genera esa duda. Claro, esa es una súper buena pregunta. Bueno, primero decirles que como queda claro en el ejemplo, la audiodescripción está destinada a videos, a películas.
está reforzando la percepción desde lo auditivo, ¿no? Es decir, haría que el principal sentido para recibir la información sea el audio, por eso no, en este ejemplo no había subtítulos, sino estaba más enfocado en la parte de audio, aunque lo ideal sería que esté el audio y los subtítulos, de tal manera que si una persona ciega y una persona sorda se sientan juntos a ver, entre comillas, la película, pues la uno la haga a través de la audiodescripción y la otra lo haga a través de los subtítulos. No sé si me estoy explicando. Lo mismo pásalo a tus interfaces, ¿no? Piensa en la posibilidad de que usuarios con distintas discapacidades, con diferentes discapacidades, pueden estar queriendo interactuar con tu interfaz, con la misma interfaz. Entonces, tiene que tratar de responder a todos por igual. Entonces, en España, antes de responder la pregunta de la Val, en España es obligatorio que los cines tengan 1 o 2 asientos acondicionados para el tema de la audiodescripción. Entonces, en estos asientos existen ya los audífonos listos para que las personas ciegas se sienten ahí, se pongan los audífonos y para ellos, en sus audífonos de manera personal, se corra el audio que es autodescrito. Porque obviamente sería muy, digamos, molestoso para las personas que sí ven, que te estén describiendo de esta manera la película, ¿no? Entonces, de esta manera conviven en la misma sala las personas ciegas con las personas que sí son videntes, sino que los videntes pues ven la película de manera normal y los ciegos utilizan la infraestructura especial que existe para ellos, ¿no? Es una cosa mandatoria en todos los cines que existan, no necesariamente se cumple, pero está dado por la ley. Entonces, ¿cómo hago para poder describir mientras las personas hablan? Pues en ese punto necesitas una versión adaptada que es más larga de la película, en la cual se congela, digamos así, el video, porque acuerden que estamos hablando de medios temporales, ¿no? Que van en secuencia pasando durante el tiempo. Entonces se congela el video para poder hacer la descripción. Digamos que es una escena es un thriller, ¿no? Y es una escena de crimen donde está el asesino está detrás de la persona y la persona no está de espaldas, y entonces el asesino va a decir una cosa que es clave para resolver el crimen justo antes de disparar. Entonces congelas la escena en donde tú tienes la persona de espaldas, el asesino apuntando, congelas la escena y la describes, ¿no? Y empiezas a decir, tal como en el texto alternativo, pero con más detalles, la persona se encuentra mirando la ventana, está así asado, cocinado. Detrás de ella está una persona de negro que sostiene una pistola y le está apuntando en la espalda. Entonces, sostienes el video para que se pueda dar toda esa información y entonces le pones nuevamente play y suena el disparo, pum, y suena la frase clave que dice la persona, ¿sí? Entonces, de esa manera logras hacer que espere un rato la acción hasta que se la pueda describir, audio describir, o sea, describir en audio, vuelves a poner la acción para poder escuchar a los personajes y los sonidos, ¿no? Porque como vimos en el video del Rey León, pueden venir sonidos de animales, sonidos de viento, en este caso sonido de disparo, etcétera, ¿no? Que esos también los respetas y los dejas que la persona lo pueda percibir. Entonces, eso hace que una película de 2 horas se pueda volver una película de 2 horas y media, por ejemplo, y en ese caso ya no podría ser vista al mismo tiempo de las otras personas, ¿no? Pero, sin embargo, tendría mayor riqueza que la que puedes lograr simplemente ajustándote en los vacíos de diálogo o de sonidos ambientales para poder poner la autodescripción. No sé, Val, si eso responde tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Chévere. Entonces, bueno, recuerden que también en nuestras aplicaciones móviles, en la web, en sitios web, también en los juegos, que también es donde debemos aplicar todo esto, vamos a tener la necesidad de tener contenido de video, ¿no? Entonces, esta es la manera de lograrlo. Voy a compartirles la pantalla nuevamente para seguir avanzando con las diapositivas, ¿no? Entonces hemos visto el ejemplo de subtitulado en un video que incluye subtitular la música
las letras de las canciones, hemos visto audiodescripción de una película, sabemos también que se puede hacer no solamente en pregrabado, sino también en vivo, requiere más logística, pero es posible y es deseable. Digamos que tu sitio web es una plataforma de enseñanza donde las clases se dan en vivo, como en este momento. Para que tuviéramos un compañero que sea sordo de nacimiento, que pueda tomar esta clase, deberíamos tener el subcuadro de la persona que esté traduciendo lo que yo estoy diciendo en este momento, ¿no? Y para los que son... para los que no oyen, pero saben leer el idioma porque adquirieron la sordera después de aprender el lenguaje, entonces tendría que tener también los subtítulos en vivo, ¿no? Entonces eso sería de tomar en cuenta. Vamos a la siguiente, vamos a ver algunas cosas adicionales de la pauta de medios basados en el tiempo que ya hemos conversado, ¿no? Primero, la opción de una descripción de audio pregrabado es proporcionar una descripción de audio para todo el contenido del video en medio sincronizado. Ese es el primer ejemplo que vamos a ver. El segundo ejemplo, a pesar de que todos hemos visto, es importante ahorita que también lo veamos en un ejemplo, digamos, de un caso bien hecho, que es un lenguaje de señas pregrabado, es decir, proporcionar la interpretación en lenguaje de señas del contenido pregrabado en un medio sincronizado. Y lo que sería justo lo que estábamos hablando, la descripción de audio extendida pregrabada, ¿no? Entonces, cuando las pausas en el audio son insuficientes para permitir que las transcripciones de audio transmitan todo el sentido del video, se proporciona una descripción de audio extendida para todo el contenido del video programada en medios sincronizados. Entonces, es la extendida, ¿no? La que me hago a propósito que pause la acción para poder tener el tiempo para hacer la audiodescripción. Entonces, vamos a ir en orden. Voy a poner primero la de audio con subtítulos. Ahí está. Voy a copiar el enlace. Y me voy a ir al YouTube, que es de donde estamos viendo estos ejemplos. Listo. A ver. Hoy día no me está ayudando no sé por qué hoy día no estoy pudiendo trabajar con tranquilidad con mis pantallas. ¿Qué pasó acá? Aquí está, ya me apareció. Allá. Ok. Entonces, bueno, disculpen las fallas técnicas, pero ahí va. Si sale una propaganda también no le parece nada. Perdón, 4 segundos. Ok, ahora sí, ahí va. From KQED News, I'm Joshua Johnson. Some in the Bay Area's deaf community are awaiting a federal court ruling on whether a lawsuit against CNN can proceed. KQED's Mina Kim reports at issue is whether the news network must caption its online videos. Donnie Jacob of Hayward is deaf and a plaintiff in the class action suit. He says CNN's website is made up largely of video content and the lack of captioning amounts to discrimination. The site is half video, so that's half of the website that's not accessible to me, and it's not fair. Deaf community member LaRonda Zupp says she's tired of relying on her husband to be able to understand online news videos. I'm a deaf professional, very independent woman. I have a mind. I like to make decisions myself, but I depend on my husband to interpret, and it's not working. Attorneys for CNN argued in a federal court in Oakland yesterday that requiring the captioning violates the network's free speech rights. The judge's decision on whether the case can move forward is expected within 2 weeks. I'm Mina Kim, KQED News. A new grant from the... Ok, entonces, Pavel Vázquez. Pavel, por ahí. Jordi. Sí, profe. Hola, Jordi. Después de ver este ejemplo, ¿cuál es la utilidad? ¿Para quién está dedicado este tipo de contenido, tal como lo percibimos ahorita? O sea, bueno, básicamente no se mostraba un video ni nada, simplemente estaba mostrándose como que los subtítulos, entonces
ese tipo de contenido sería más que nada para personas sordas, ¿no? Que simplemente, bueno, en este caso solo estarían leyendo más o menos la noticia, ¿no? Que es la parte importante, ¿no? Ujú. Sí, porque en este caso se da énfasis a la información que se quiere proveer, por lo tanto se quita de la parte visual para no interferir, por un lado, y por otro lado también existe el audio, ¿no? Es decir, que también una persona ciega podría escuchar el audio, es decir, si tú pones un usuario ciego y un usuario sordo, el usuario sordo leería las letras grandes que están mostrando la noticia y el compañero, que es un usuario ciego, escucharía y es exactamente la misma información. Eh, en cuanto a lo que decían las personas, no sé si le pusiste atención al contenido, ¿qué te pareció lo que los entrevistados estaban comentando con respecto al problema del que hablaba? Bueno, por lo que pude entender, básicamente es un problema con respecto a igual personas con discapacidades que como tal, bueno, básicamente no como toda persona que quisiera realmente ser independiente, pero muchas veces de la forma en la que se presenta la información eh, puede ser un problema para estas personas. Tienen que depender de alguien más que les traduzca o les interprete esa información. Entonces, básicamente pelear básicamente por esos derechos, ¿no? De igual mantenerse informados y tratar de tener su propia, eh, digámoslo así, libertad, ¿no? Su propia independencia. Independencia. Es correcto. Entonces, exactamente eso es lo que estaba pasando y lo que estaban reclamando, y no a cualquiera, ¿no? Le estaban reclamando a CNN y es una noticia real, ¿sí? Por la falta de accesibilidad que tienen las noticias que ellos presentan. Entonces, ¿tú considerarías que el derecho a estar informado es un derecho que tiene que ser cumplido obligatoriamente por los medios de comunicación? O como decía CNN, estarían más bien exigiéndoles más allá de lo que es su responsabilidad. ¿En qué lado te pondrías tú? Básicamente yo creo que sí debería de ser un derecho que todos estos canales así se presente la información de manera accesible, ya que al final si no se está presentando para todo el mundo es como que estaríamos haciendo de lado a estas personas simplemente por tener una discapacidad. Entonces, en ese sentido, es como que estarían haciendo ver que esas personas a lo mejor son menos que humanos o algo así, ¿no? Cuando realmente no, somos todos igual de personas y tenemos que tener los mismos derechos, en este caso a la información. Es correcto, y te agradezco mucho, porque aunque suena muy extremo decir que se les trata como menos que humanos, desde la perspectiva de la Convención Universal de los Derechos Humanos resulta ser así, porque uno de los artículos de la Convención de los Derechos Humanos dice que todas las personas tenemos derecho a la información, a la educación, al entretenimiento, entre otras cosas, ¿no? Y entonces, al ser un derecho universal de todo humano, le estás quitando ese derecho universal a cierto grupo de personas. Entonces, claro, habrán consideraciones financieras, ¿no? Más presupuesto que estas organizaciones deban poner para poder hacer que sus contenidos sean accesibles, pero eso tendrán que incluirlo dentro de su modelo de negocios, porque no pueden efectivamente dejar de lado a personas por temas éticos y ahora por temas legales, porque es obligatorio. Entonces, eso mismo que Jordi nos manifiesta y que creo que todos vamos a estar de acuerdo, traslademos al escenario de desarrollo de software y de nuestra responsabilidad como profesionales de software, ¿no? También es nuestra obligación no dejar de lado a ningún posible usuario de nuestros productos y maximizar en lo posible las alternativas que se tiene para presentación de contenidos y estructura de tu interfaz. Porque aunque ahorita los ejemplos que estamos viendo son más de contenido, porque obviamente es más sencillo entender esos ejemplos concretos de contenido, recuerden que en nuestro caso como diseñadores de interfaces de software, también tenemos que buscar las maneras distintas o varias maneras en que el usuario pueda percibir botones, enlaces, campos de formulario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los retos a los que nos estamos enfrentando cuando queremos ser ingenieros de software que desarrollan con consideraciones de accesibilidad.
Entonces, bueno, vamos a continuar viendo más, avanzando un poco más con el estudio de esta primera pauta. Déjenme ponerme en donde nos quedamos, que fue aquí, ¿no? Ah, nos falta ver el otro video, el de lenguaje de señas. Ya me iba a saltar ese. Entonces, déjenme mostrarles, porque si bien es cierto, esto nos toma tiempo, creo que es fundamental, o sea, porque a lo mejor muchos de nosotros no tendremos la oportunidad de reflexionar sobre estos temas muy a menudo, entonces vale la pena que lo hagamos hoy. Entonces, vamos a ver este segundo ejemplo que tiene que ver con lenguaje de señas. Ok, entonces este es un ejemplo real de un canal de noticias en República Dominicana. Este es un poco antiguo, es de la época de pandemia, como ustedes pudieron ver. Sí me gustaría conocer opiniones. Veamos, ¿quién quiere hablar? Juan Arellano. Sí, profe. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Habías visto antes noticias para sordos? No como tal, así específicamente noticias para sordos, pero sí he visto que en algunos noticieros sí implementan este apartado de lenguaje de señas. Que es la que te permite que las mismas noticias sean vistos por varios tipos de usuarios, ¿no? Pero el caso específico que tenemos aquí es de un noticiero que es hecho para la comunidad de sordos como tal. ¿Cómo le ves? ¿Cuáles son las características funcionales que tiene este noticiero para beneficio de las personas sordas que son sus usuarios target? Que Nomás además de le viste. más de implementar el lenguaje de señas, también implementaron subtítulos, en caso de ser necesario. Correcto. Y ahí te interrumpo un ratito hasta que pienses más cosas, porque eso nos da acceso o nos da la posibilidad de servir a dos tipos de usuarios sordos. Los usuarios sordos de nacimiento, que son los que utilizan el lenguaje de señas, y los usuarios sordos posteriores, que son los que sí aprendieron a leer y por lo tanto pueden leer los subtítulos y también pueden leer los labios, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene de funcionalidad este noticiero? ¿Sigues por ahí? Estás sin Sí, micrófono. profe, estaba pensándoles que Ajá. como mi internet estaba muy Te bien, doy una señal en la pantalla, en la pantallita que presenta atrás, ¿qué es lo que información presenta ahí? no me fijé en la pantallita de atrás, la verdad. Sí, ahorita te pongo, por ejemplo, fíjate ahorita en qué hay en la pantallita de atrás. Es información acerca de las noticias.
Conforme él va contando la noticia, le va apareciendo atrás información relacionada, ¿no? Por ejemplo, en la noticia de Trump, te aparece la imagen de Trump, ¿no? En la noticia de cómo va el COVID, te aparece el mapa mundi. Entonces, como ves, hay varios elementos dentro de esta interfaz que están proporcionando información tanto visual como textual y como de lenguaje de señas para que combinadas maximicen la posibilidad de que la persona sorda en este caso reciba la mayor cantidad de percepción de información. Ahora te hago una pregunta un poquito complicada de responder. Si tú fueras un usuario sordo, ¿cuál sería tu opción? ¿Ver el noticiero general con el recuadrito de señas o ver este noticiero específico para tu situación de vida? ¿Cuál escogerías y por qué? Ok, vería este noticiero para sordos, ya que el otro noticiero, a pesar de que tiene lenguaje de señas, y puede que yo aún no sepa lenguaje de señas, por ejemplo, entonces no podría lograr entender lo del noticiero. Entonces este noticiero para sordos, además de tener esta retroalimentación visual de la pantalla, tiene los subtítulos, en el que es un lenguaje en el que ya estoy acostumbrado. Correcto, pero de todas maneras es una decisión individual, ¿no? A lo mejor otro usuario sordo dirá, no, yo quiero sentarme en la sala con el resto de mi familia y ver las mismas noticias. Y sería importante que las noticias, entre comillas, generales también tengan subtítulos, ¿no? Que tendrían que ser subtítulos en vivo, porque el presentador de noticias está en ese momento en vivo, sincrónicamente hablando, ¿no? Y debería salir en los subtítulos, al igual que sale el recuadrito de lenguaje de señas, para que la persona pueda disfrutar de las mismas noticias en el mismo espacio al mismo tiempo que el resto de su familia. Sin embargo, el hecho que existan este tipo de noticieros no es malo porque le da a la persona simplemente más libertad de decisión. Ella puede decidir libremente optar por este formato que es más, digamos, más con dedicatoria a su situación de vida, o puede optar por el formato general en el cual, si es que está suficientemente bien hecho, también puede observar las noticias con tranquilidad. Entonces, bueno, ahí sí terminamos ya los ejercicios, los ejemplos. Vamos a avanzar un poquito más con la teoría que queremos ver, ¿no? Entonces, seguimos en la pauta número 1.2, que son medios basados en el tiempo, en el cual hay un montón de alternativas, o sea, un montón de escenarios o posibilidades de escenarios. Entonces, hemos hablado de medios alternativos pregrabados, hay que proporcionar, la palabra clave es alternativas. Entonces, cuando diseñes elementos, cuando incluyas contenidos, piensa en las alternativas. Piensa en las alternativas de tus medios basados en tiempo, sean estos sincronizados, sean estos pregrabados, sean estos videos, sean estos audios, para hacer, ¿no? Puede haber también, por ejemplo, un escenario de solo audio en vivo, por ejemplo, los podcasts de Twitter que se llaman los Spaces. Esos son, es solo formato audio y es en vivo, ¿no? Y en ese caso también se debería tratar de proporcionar una información alternativa y equivalente al contenido de solo audio en vivo. Entonces, ahí está la clave, ¿no? En proporcionar alternativas que a su vez sean equivalentes. Y ya no se me quiere pasar ahí está. Entonces, algunos de los beneficios de todo lo que hemos visto aquí, en resumen, para las personas que tienen problemas para percibir pistas visuales, por ejemplo, con deficiencias visuales, ciertas discapacidades cognitivas, porque puede ser que físicamente miras, pero no comprendes esa información. Discapacidades lingüísticas, problemas de aprendizaje. Ese es un grupo. Otro grupo, personas que tienen problemas para percibir pistas de audio. En ese caso puede ser por problemas de audición, por sordera, también ciertas discapacidades cognitivas, escucho pero no entiendo lo que escucho, lingüísticas o de aprendizaje. Otro grupo, estudiantes de segundas lenguas se benefician de textos alternativos, sobre todo los que comprenden mejor una segunda lengua cuando la leen que cuando la escuchan. A todos nos ha de haber pasado que si tú ves, por ejemplo, un tutorial de una persona que está hablando en inglés y entiendes un poco el inglés,
Si es que te ponen los subtítulos, entiendes mejor, ¿sí? Porque los textos alternativos nos benefician para el mejor entendimiento de esa segunda lengua. O lo que nos pasó con el ejemplo de ahorita de esta mini documental en quichua, partera en quichua, y con la ayuda de los textos alternativos, pues podríamos percibir mejor, un poco mejor el contenido, ¿no? Otro escenario, un video subtitulado puede entenderse en un entorno ruidoso como en un bar, o un entorno silencioso como un dormitorio en el que una persona está durmiendo mientras la otra ve una película. Yo, por ejemplo, sí tengo la costumbre de a veces ver chismes de YouTube, pero no quiero que molestar a los demás con audio, ¿no? Entonces simplemente le pongo el closed caption, le pongo subtítulos y voy viendo los videos y voy leyendo los subtítulos. Como tampoco es algo importante de trabajo, no me preocupa mucho no tener al 100% la percepción que yo tendría si escuchara y viera, porque tengo, gracias a Dios, todos mis sentidos, pero con los subtítulos me pierdo un 20%, digamos, o de imagen o de subtítulo, porque pues ya tengo que combinar las dos cosas con un solo sentido que es la vista, pero para mí 80% es suficiente para un chisme, una noticia de farándula, un fake news. Entonces, si ves que hay escenarios en los cuales no hace falta tener una condición de discapacidad para que te sea útil estas alternativas de medios, ¿no? Entonces, resumiendo, los contenidos de video plantean distintos tipos de barreras para diferentes grupos de discapacidades. Hay 3 posibles adaptaciones de contenidos multimedias que se puede hacer para hacerlos más accesibles. Primero, poner subtítulos. Entonces, de hoy en adelante, obligatorio, todo contenido de video que tú produzcas o utilices en tus productos de software, debe estar subtitulado. Si no, no lo deberías utilizar. Segundo, audiodescripción, que es lo que vimos en el caso del Rey León, aprovechar los espacios sin sonido ambiental y sin diálogo para describir las escenas para las personas que no las pueden ver. O justo lo que preguntaba la Valerie, ¿no? La autodescripción ampliada, en cuyo caso yo paro la acción para poder describir más ampliamente lo que va pasando. Y el tercer caso son las transcripciones, que es básicamente, aquí está el audio, pero aquí está la descarga del PDF donde está transcrito toda la entrevista del audio. Para mí eso ha sido muy útil porque, como ustedes imaginarán y como ustedes saben, a veces es más fácil hacer búsquedas textuales que búsqueda en un audio, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero oír se me ocurre, un foro que habla sobre inteligencia artificial. Sí, pero quiero escuchar la parte específica donde están hablando de ChatGPT. Entonces, en el audio yo tendría que ir medio secuencial, medio al azar, hacer viendo o de plano secuencial hasta encontrar esa parte. Pero si yo tengo la transcripción, que es lo que yo generalmente hago, bajo la transcripción y hago ya una búsqueda textual. Busco la palabra ChatGPT en la transcripción. Y si la transcripción tiene la secuencialidad de tiempo, me va a decir, de ChatGPT hablaron en el minuto 24 con 30 segundos. Entonces ahí voy al player de audio, me voy al minuto 24 con 30 segundos y puedo escuchar, si deseo, la parte donde están hablando de ChatGPT, o puedo simplemente seguirla leyendo en la transcripción. Entonces, si tienes, igual, si tú colocas contenido solo audio, debes también dar la opción de que puedan ser descargada o visualizada la transcripción. Y nuevamente, a las personas que no la necesitan, pues simplemente la ignoran. Entonces, no les perjudica, pero en cambio les ayuda a otro tipo de usuarios. Aquí tenemos un ejemplo que está solamente capturado porque esto es de una clase que tomé que ya no está disponible, entonces no se las puedo mostrar en vivo, pero este es el ejemplo, ¿no? Es una clase en una plataforma estilo EDX. Entonces, en esta parte está el video de la clase, ¿no? Y tengo mi propio video player que tiene algunas cosas interesantes. Tiene el botón de pausar y avanzar, que es lo clásico. Tiene la parte donde me indica en qué parte del video estoy. En el segundo 38 de la duración de 2.26, lo cual demuestra que es un medio temporalizado, ¿no es cierto? Tiene acá la parte en donde yo puedo ampliar, la velocidad. Ahorita está en 1x, que es normal, pero yo le puedo hacer más veloz,
que sería algo que, por ejemplo, una persona sorda haría, una persona ciega haría, porque como tiene desarrollado el sentido del oído, tiene la capacidad de escuchar más rápido. Por eso los screen readers por lo general lo ponen a 1.5, a 2, a 2.5, a 3, dependiendo de cómo han desarrollado su capacidad de percibir información auditiva. Entonces le aumentaría la velocidad del audio. Tengo también la opción de bajar y subir volumen, por si lo mío no es sordera, sino simplemente baja audición. Tengo la posibilidad de poner los captions o subtítulos, que es justamente como está aquí. Fíjense en que en este, que está mejor hecho que el que yo les había mostrado de subtítulos, en la sección que está destinada para subtítulos está separado un recuadro en otro color. Y el color de fondo hace suficiente contraste con el color de frente, donde está el subtitulado, y además el tamaño de la letra es un poco más grande de lo que normalmente uno pensaría, porque justamente quieres ganar accesibilidad para las personas que tienen dificultades de la vista, no necesariamente ceguera, ¿no? Y finalmente tienes el botón el de las comillitas, que significa la transcripción. Entonces, si yo le doy el botón de transcribir, me aparece esta ventana. Si yo le quito, todo el video ocupa todo, ¿no? Y no me estorba la transcripción. Pero si yo le doy clic en la transcripción, me aparece aquí. Aquí ustedes pueden ver el texto transcrito de todo lo que ha ido pasando y señalando en dónde estoy ahorita. Entonces, fíjense en que el texto de aquí es exactamente igual al texto del subtítulo, pero lo interesante de la transcripción es que conforme va avanzando, se me va aprendiendo, digámoslo así, la parte en la cual estoy de la transcripción. Esto puede parecerte, ¿cuál sería la palabra redundante con respecto al subtítulo, ¿no? Pero esto de acá es súper útil para las personas que tienen problemas cognitivos, porque la persona con problemas cognitivos le puede ayudar a ubicarse espacialmente en dónde está en el texto y también poder regresar a ver lo que se dijo antes, que es algo que yo no puedo hacer en los subtítulos, porque yo solo veo la idea actual y nada más. Y no sé si te ha pasado que a veces estás viendo un tutorial y te toca regresarte para ver el nombre, por ejemplo, de un sitio web o de una herramienta o de una versión que se fue rápido, ¿no? Tanto en el audio como en el subtitulado. En cambio, en la transcripción, si acá estaba el nombre de la herramienta, todavía la puedo ver. De hecho, tengo la barra que me permite desplazarme hacia arriba y hacia abajo. Entonces, mientras sigue manteniéndose el corre video y sigue corriendo los subtítulos, aquí yo me puedo mover hacia adelante o hacia atrás en el tiempo para ubicarme en lo que yo necesito. Entonces, es muy útil para temas de aprendizaje, muy útil para problemas cognitivos. Y por si fuera poco, tengo la opción de bajarme la transcripción. Entonces, fíjate que yo me puedo descargar por completo el TXT. O el .do o el PDF, ¿no? Lo que yo haya escogido para poder tener todo el texto a disposición mía offline, porque esa es otra cosa súper importante. Aquí todo esto funciona online y sincrónico. Entonces, mientras están dando la conferencia o la clase, pues aquí me va apareciendo, ¿no? Pero si yo quiero después revisar en leído, pues me descargo el TXT en este caso o el .doc y puedo entonces hacer un trabajo asincrónico posterior y sobre todo también offline en el caso de tener dificultades de acceso o compra de datos o de calidad de conexión de internet. Entonces, esa es la pauta número 1.2, que es súper importante. Entonces, resumiendo, hasta ahora tenemos apenas 2 pautas que hemos visto, pero en realidad yo prefiero tomarnos nuestro tiempo para que la pauta se entienda completa antes que correr con las pautas y que nos quede muy por encima, ¿no? Entonces, la pauta 1.1, en definitiva, los textos alternativos en las imágenes. La pauta 1.2, en definitiva, las alternativas que tú puedes tener a través de transcripciones, audiodescripciones extendidas, lenguaje de señas, etcétera, para todo lo que es medios temporalizados, sean estos solo video o solo audio. Esas son las 2 primeras pautas. En el poquito tiempo que nos queda, vamos a avanzar un poco con la pauta número 1.3, que es la pauta adaptable. Entonces, ¿qué significa esta pauta? Según la norma dice, es crear contenido que se pueda presentar en diferentes formas. Por ejemplo, un diseño más simple, pero sin perder ni información ni estructura.
Entonces, adaptar a alternativas más sencillas, pero que sea más sencillo no implica que haya menos información o que haya menos funcionalidad. Por ejemplo, una persona con baja visión dice puede leer páginas web cuando el tipo de letra es amarillo, porque amarillo resalta más, se amplía un 200% más de lo normal y se muestra sobre un fondo negro. Entonces, esa sería una manera de adaptar para esa persona lo que va a leer. Entonces, la pauta dice que tú debes poder hacer suma hasta 200% de tu interfaz sin que se desfigure la interfaz. Esa es básicamente la idea, ¿no? Y que también la persona pueda seleccionar colores de fondo y de frente acorde a sus necesidades. Entonces, yo digo que yo quiero a 150%, quiero el color amarillo y quiero el fondo azul, porque eso es lo que para mi condición de visión es lo que me sirve, ¿sí? Entonces, esa es la adaptabilidad que estoy haciendo en este caso. Y eso implica, obviamente, que tu interfaz permita hacer ese tipo de configuraciones. Segundo ejemplo, un usuario de lector de pantalla, es decir, un usuario por lo general ciego que utiliza lector de pantalla, accede a un artículo en línea. Y este artículo en línea incluye una tabla de datos, por ejemplo, una tabla de demografía, donde están los países y la población, hombres, mujeres, etcétera, etcétera, ¿sí? El usuario puede navegar de celda en celda por la tabla con la certeza de saber que las celdas contienen información de cabecera, celda por celda tiene información de cabecera, cuáles celdas son de cabecera y cuáles celdas son de datos y que no se va a saltar ninguna celda. Entonces, eso significaría una combinación de lector de pantalla que lee la información y de teclado, la tecla Tab, que me permite ir navegando celda por celda de manera lógica en una tabla. Eso sería una forma de adaptación. Otro escenario de adaptación. Una persona accede a un Internet desde el teléfono móvil con su conexión a Internet. A pesar de que la pantalla es pequeña, puede leer fácilmente el contenido del sitio web porque ese sitio es responsive. Entonces, estos son algunos ejemplos de adaptaciones que cumplen con esta pauta 1.3. Veamos si me deja avanzar. Si me está quedando mi... siguiente, ya, ok. Entonces, esta pauta 1.3 adaptable habla de lo que se llama información y relaciones, que básicamente dice, se debe percibir la estructura y las relaciones a través de señas visuales. Entonces, la estructura de la página, de los elementos de la página, debe estar puesta de tal manera, ubicada de tal manera que sea fácil entender, intuitivo entender para la persona que está interactuando, cuál es la estructura y cómo son las relaciones de los distintos elementos de la estructura. En visual, algunos de los ejemplos son reconocer encabezados, reconocer elementos de lista, reconocer párrafos a través de una separación en líneas de blanco. Entonces, no es conveniente poner los párrafos todos juntos. Los párrafos siempre deben ser separados por líneas en blanco. Reconocer palabras que son especialmente importantes, poniéndoles, por ejemplo, negritas, cambiándoles de fuente. El subrayado dice la pauta, pero yo no recomiendo, porque el subrayado le puede confundir a cierto tipo de usuarios pensando que es un link, porque recuerden que nuestro mapa mental de link es azul y subrayado. Entonces, si yo subrayo y he escogido texto azul, me puedo confundir, especialmente si tengo cierto tipo de problemas cognitivos o si tengo déficit de atención. Entonces, yo no pondría subrayado, pero sí tal vez negrita, sí una fuente diferente para que se destaquen esas palabras. Eso es lo visual. En lo sonoro, recuerden que estamos haciendo que la misma interfaz sirva para que se sienten ahí mismo, al mismo tiempo, si es posible utilizarla, usuarios ciegos, usuarios sordos, usuarios con discapacidad motora, etcétera, ¿no? Entonces, en ejemplos sonoros, timbres en una nueva sección. Cada vez que el usuario se desplaza a otra sección, hay un sonido que le indica que eso es justamente lo que ha pasado. Entonces, esas son algunas maneras de lograr estas adaptabilidades. Tenemos unos minutos más, entonces voy a plantear el ejercicio y este ejercicio lo quisiera que lo traigan hecho para la próxima clase. Que por cierto, nuestra próxima clase no es el martes, porque recuerden que la próxima semana estamos en... no, sí es el martes porque tenemos que recuperar la del martes, sí.
Entonces, a pesar de que la próxima semana es Semana de Fiestas Politécnicas, Semana de Integración, está ya aprobado por subdecanato que nosotros vamos a trabajar el martes 8 de 2 a 4 en nuestro horario de siempre para recuperar la clase que no tuvimos este martes 1, ¿no? Entonces, lo único que faltaría por definir es si nos vemos en aula o nos vemos nuevamente en el enlace Zoom, porque dependiendo de lo que nos informen si el edificio está listo o no. Hasta la última vez que yo estuve en el edificio, les puedo decir que no está listo o no estaba, porque hay mucha gente trabajando, hay ruido, usan taladros, hay alambres por todos lados. No sé si lo logren hasta el martes, pero en todo caso yo les aviso lunes si la clase va a ser virtual o presencial. Y para el inicio de la clase vamos a presentar este ejercicio. No lo tienen que subir al aula virtual, solo tenganlo listo en sus estaciones de trabajo, ¿no? Entonces dice así: crea un archivo que se llame ejercicio pauta 1.3 apellido.html y en este código vas a incluir headers, una tabla y un formulario. Y pruébelo con su lector de pantalla en su navegador. Entonces, la próxima clase vamos a empezar compartiendo pantalla y audio para que podamos escuchar cómo tu navegador de pantalla lee tu página HTML, ¿no? Entonces, no se olviden de ponerle el lenguaje español para que el lector lea bien, un heading interno que es hablar de información y relaciones. Aquí se me ha ido mal el texto. En el body debes tener varios niveles de H, H1, H2, H3. Por ejemplo, puesto yo aquí, debes tener una tabla y en la tabla deben diferenciarse las columnas de los datos, o sea, las columnas que son etiquetas de las columnas que son de datos, y debes tener también un formulario. En este caso yo he hecho un pequeño formulario que me permite ingresar 2 campos, a los cuales les he etiquetado como corresponde, y es cerrado. Entonces, por ejemplo, el que yo hice era de una receta de cocina. Entonces, es una pequeña página en donde se ven recetas de cocina. Entonces, yo voy bajando por los subtítulos, por ejemplo, el título general es recetas, el título 2 es platos fuertes y el título 3 es cárnicos, por ejemplo. En la tabla hice la tabla de los ingredientes. Entonces, una columna me muestra el ingrediente, la otra columna me muestra la cantidad y la otra columna no me acuerdo qué le puse. Y en el formulario le puse que la persona mande su correo, mande su dirección para poder mandarle más recetas o algo así. Entonces, ese fue mi ejemplo, pero tú puedes hacer cualquier otro tipo de ejemplos, no usen el mismo, obviamente, que sea, por ejemplo, para juegos, para lo que ya tu imaginación te dé, pero debe tener headings para estructura, debe tener una tabla y debe tener un formulario como mínimo en una sola página web y lo tienes que probar utilizando el lector de pantalla. Entonces, ese es el ejercicio que queda pendiente para revisarlo juntos la próxima clase. Y Dios mediante, el día martes nos volvemos a encontrar a las 2 de la tarde, sea virtual o presencial, dependiendo de lo que nos digan las autoridades. Voy a tomar simplemente una capturita de pantalla porque ya estamos tarde para tener aunque no tengamos la cámara prendida, tener la asistencia del día de hoy. Recuérdenles a sus compañeros que en virtualidad la asistencia es sincrónica. Yo voy a seguir subiendo las grabaciones, pero también tengo que reportar las asistencias. Así es que muchas gracias. Espero que esta clase haya sido provechosa para ustedes y que tengan un buen fin de semana. Les mando un abrazo. Chao, chao. Gracias, profe. De nada, Gracias, cuídate, profe. Javier. Chao, Andrés. Chao, Denis. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.